Una excursión a los indios ranqueles. Lucio B. Mansilla. No sé dónde te hallas, ni dónde te encontrará esta carta y las que le seguirán, si Dios me da vida y salud. Hace bastante tiempo que ignoro tu paradero, que nada sé de ti, y solo porque el corazón me dice que vives, creo que continúas tu peregrinación por este mundo, y no pierdo la esperanza de comer contigo a la sombra de un viejo y carcomido algarrobo, o entre las pajas al borde de una laguna, o en la costa de un arroyo, un churrasco de guanaco, o de gama, o de yegua, o de gato montés, o una picana de avestruz, boleado por mí, que siempre me ha parecido la más sabrosa. A propósito de avestruz, después de haber recorrido la Europa y la América, de haber vivido como un marqués en París y como un guaraní en el Paraguay, de haber comido mazamorra en el Río de la Plata, charquicán en Chile, ostras en Nueva York, macarroni en Nápoles, trufas en Périgord, chipá en la Asunción, recuerdo que una de las grandes aspiraciones de tu vida era comer una tortilla de huevos de aquella ave pampeana en Nahuel Mapo, que quiere decir lugar del tigre. Los gustos se simplifican con el tiempo y un curioso fenómeno social se viene cumpliendo desde que el mundo es mundo. El macrocosmo, o sea, el hombre colectivo, vive inventando placeres, manjares, necesidades, y el microcosmo, o sea, el hombre individual, pugnando por emanciparse de las tiranías de la moda y de la civilización. A los 25 años somos víctimas de un sinnúmero de superfluidades. No tener guantes blancos, frescos como una lechuga, es una gran contrariedad y puede ser causa de que el mancebo más cumplido pierda casamiento. ¿Cuántos dejaron de comer muchas veces y sacrificaron su estómago en aras del buen tono? A los 40 años, cuando el cierzo y el hielo del invierno de la vida han comenzado a marchitar la tez y a blanquear los cabellos, las necesidades crecen y por un bote de cold cream o por un paquete de cosmético, ¿qué no se hace? Más tarde, todo es lo mismo, con guantes o sin guantes, con retoques o sin ellos. La mona, aunque se vista de seda, mona queda. Lo más sencillo, lo más simple, lo más inocente es lo mejor. Nada de picantes, nada de trufas. El puchero es lo único que no hace daño, que no indigesta, que no irrita. En otro orden de ideas, también se verifica el fenómeno. Hay razas y naciones creadoras, razas y naciones destructoras. Y sin embargo, en el irresistible corso e ricorso de los tiempos y de la humanidad, el mundo marcha y una inquietud febril mece incesantemente a los mortales de perspectiva en perspectiva, sin que el ideal jamás muera. Pues, cortando aquí el exordio, te diré, Santiago amigo, que te he ganado de mano. Supongo que no reñirás por esto conmigo, dejándote dominar por un sentimiento de envidia. Ten presente que una vez me dijiste, censurando a tu padre con quien estabas peleado, ¿sabes por qué razón el viejo está mal conmigo? Porque tiene envidia de que yo haya estado en el Paraguay y él no. Es el caso que mi estrella militar me ha deparado el mando de las fronteras de Córdoba, que eran las más asoladas por los ranqueles. Ya sabes que los ranqueles son esas tribus de indios araucanos, que habiendo emigrado en distintas épocas de la falda occidental de la cordillera de los Andes a la oriental, y pasado los ríos Negro y Colorado, han venido a establecerse entre el río Quinto y el río Colorado, al naciente del río Chalileo. Últimamente celebré un tratado de paz con ellos que el presidente aprobó, con cargo de someterlo al Congreso. Yo creía que siendo un acto administrativo no era necesario. ¿Qué sabe un pobre coronel de trotes
constitucionales. Aprobado el traslado de esa forma, surgieron ciertas dificultades relativas a su ejecución inmediata. Esta circunstancia, por un lado, por otro cierta inclinación a las correrías azarosas y lejanas, el deseo de ver con mis propios ojos ese mundo que llaman tierra adentro, para estudiar sus usos y costumbres, sus necesidades, sus ideas, su religión, su lengua, e inspeccionar yo mismo el terreno por donde alguna vez quizá tendrán que marchar las fuerzas que están bajo mis órdenes. He ahí lo que me decidió, no ha mucho y contra el torrente de algunos hombres que se decían conocedores de los indios, a penetrar hasta sus tolderías y a comer primero que tú en Nahuel Mapo una tortilla de huevo de avestruz. Nuestro inolvidable amigo Emilio Quevedo solía decirme, cuando vivíamos juntos en el Paraguay, vistiendo el ligero traje de los criollos e imitándolos en cuanto nos lo permitían nuestra sencillez y facultades imitativas. Lucio, después de París, la Asunción. Yo digo, Santiago, después de una tortilla de huevos de gallina frescos en el Club del Progreso, una de avestruz en el toldo de mi compadre el cacique Baigorrita. Digan lo que quieran, si la felicidad existe, si la podemos concretar y definir, ella está en los extremos. Yo comprendo las satisfacciones del rico y las del pobre, las satisfacciones del amor y del odio, las satisfacciones de la oscuridad y de la gloria. Pero quien comprende las satisfacciones de los términos medios, las satisfacciones de la indiferencia, las satisfacciones de ser cualquier cosa. Yo comprendo que haya quien diga, me gustaría ser Leonardo Pereira, potentado del dinero, pero que haya quien diga, me gustaría ser el almacenero de enfrente, don Juan o don Pedro, un nombre de pila cualquiera sin apellido notorio, eso no. Y comprendo que haya quien diga, yo quisiera ser limpiabotas o vendedor de billetes de lotería. Yo comprendo el amor de Julieta y Romeo, como comprendo el odio de Silva por Hernani, y comprendo también la grandeza del perdón. Pero no comprendo esos sentimientos que no responden a nada enérgico, ni fuente a nada terrible o tierno. Yo comprendo que haya en esta tierra quien diga, yo quisiera ser Mitre, el hijo mimado de la fortuna y de la gloria, o sacristán de San Juan. Pero que haya quien diga, yo quisiera ser el coronel Mansilla, eso no lo entiendo, porque al fin, ese mozo, ¿quién es? Al general Arredondo, mi jefe inmediato entonces, le debo, querido Santiago, el placer inmenso de haber comido una tortilla de huevos de avestruz en Nahuel Mapo, de haber tocado los extremos una vez más. Si él me niega la licencia, me quedo con las ganas y no te gano la delantera. Siempre le agradeceré que haya tenido conmigo esa deferencia y que me manifestara que creía muy arriesgada mi empresa, probándome así que mi suerte no le era indiferente. Solo los que no son amigos pueden conformarse con que otro muera estérilmente y en la oscuridad. La nueva línea de fronteras de la provincia de Córdoba no está ya donde tú la dejaste cuando pasaste para San Luis, en donde tuviste la fortuna de conocer a aquel tipo que te decía un día en el morro, yo no deseo, señor don Santiago, visitar la Europa por conocer el Crystal Palace, ni el Buckingham Palace, ni las Tullerías, ni el London Tunnel, sino por ver ese septentrión. Está la nueva línea sobre el río Quinto, es decir, que ha avanzado 25 leguas y que al fin se puede cruzar del río Cuarto a Achiras, sin hacer testamento y confesarse. Muchos miles de leguas cuadradas se han conquistado. Qué hermosos campos para cría de ganado son los que se hallan encerrados entre el río Cuarto y río Quinto. La cebadilla, el porotilio, el trébol, la gramilia, crecen frescos y frondosos entre el pasto fuerte. Grandes cañadas como la del Gato, arroyos caudalosos y de largo curso como Santa Catalina y San Pacho, lagunas inagotables y profundas como Chemeco,
Tarapendá y Santo Tomé constituyen una fuente de riqueza de inestimable valor. Tengo ese borrador, el croquis topográfico levantado por mí de ese territorio inmenso, desierto, que convida a la labor, y no tardaré en publicarlo, ofreciéndoselo con una memoria a la industria rural. Más de 6.000 leguas he galopado en año y medio para conocerlo y estudiarlo. No hay un arroyo, no hay un manantial, no hay una laguna, no hay un monte, no hay un médano, donde no haya estado personalmente para determinar yo mismo su posición aproximada y hacerme vaquiano, comprendiendo que el primer deber de un soldado es conocer palmo a palmo el terreno donde algún día ha de tener necesidad de operar. ¿Puede haber papel más triste que el de un jefe con responsabilidad, librado a un pobre paisano que lo guiará bien, pero que no le sugerirá pensamiento estratégico alguno? La nueva frontera de Córdoba comienza en la raya de San Luis, casi en el meridiano que pasa por Achiras, situado en los últimos dobleces de la sierra y costeando el río Quinto. Se prolonga hasta la Ramada Nueva, llamada así por mí, y por los ranqueles Trapalcó, que quiere decir agua de Totora. Trapal es Totora y Co, agua. La Ramada Nueva son los desagües del río Quinto, vulgarmente denominados la Amarga. De la Ramada Nueva, y buscando la derecha de la frontera sur de Santa Fe, sigue la línea por la laguna número 7, llamada así por los cristianos, y por los ranqueles Potalauquén, es decir, Laguna Grande. Potá es grande y Lauquén laguna. Siguiendo el juicioso plan de los españoles, yo establecí esta frontera colocando los fuertes principales en la banda sur del río Quinto. En una frontera internacional esto habría sido un error militar, pues los obstáculos deben siempre dejarse a vanguardia para que el enemigo sea quien lo supere primero. Pero en la guerra con los indios, el problema cambia de aspecto. Lo que hay que aumentarle a este enemigo no son los obstáculos para entrar, sino los obstáculos para salir. El punto fuerte principal de la nueva línea de frontera sobre el río Quinto se llama Sarmiento. De allí arranca el camino que por Laguna del Cuero, famosa para los cristianos, conduce a Leubucó, centro de las tolderías ranquelinas. De allí emprendí mi marcha. Mañana continuaré. Hoy he perdido tiempo en ciertos detalles, creyendo que para ti no carecerían de interés. Si al público a quien le estoy mostrando mi carta le sucediese lo mismo, me podría acostar a dormir tranquilo y contento, como un colegial que ha estudiado bien su lección y la sabe. ¿Cómo saberlo? Tantas veces creemos hacer reír con un chiste y el auditorio no hace ni un gesto. Por eso toda la sabiduría humana está encerrada en la inscripción del templo de Delfos.